Oración por la paz. Señor, hazme instrumento de tu paz. Donde haya odio, siempre yo amor. Donde haya injuria, perdón. Donde haya discordia, armonía. Donde haya error, verdad. Donde haya duda, fe. Donde haya desaliento, esperanza. Donde haya sombra, luz. Donde haya tristeza, alegría. Oh Divino Maestro, concédeme que no busque ser comprendido, sino comprender. Que no busque ser consolado, sino consolar. Que no busque ser amado, sino amar. Porque dando es como recibimos, perdonando es como tú nos perdonas, y muriendo en ti es como nacemos a la vida eterna. Amén. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Estás escuchando Vivir el Evangelio de mi vida por los franciscanos capuchinos de República Dominicana para el mundo entero. El Evangelio de este sábado, 3 de agosto, está tomado del libro de San Mateo, capítulo 14, versos del 1 al 12. En aquel tiempo, el rey Herodes oyó lo que contaban de Jesús y les dijo a sus cortesanos: es Juan el Bautista que ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Herodes había apresado a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo. Pues Juan le decía a Herodes que no le estaba permitido tenerla por mujer, y aunque quería quitarle la vida, le tenía miedo a la gente, porque creían que Juan era un profeta. Pero llegó el cumpleaños de Herodes, y la hija de Herodías bailó delante de todos y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que le pidiera. Ella, aconsejada por su madre, le dijo: dame sobre esta bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa de su juramento y por no quedar mal con los invitados, ordenó que se la dieran. Y entonces mandó a degollar a Juan en la cárcel. Trajeron pues la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Después vinieron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo, lo sepultaron y luego fueron a avisarle a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La reflexión está a cargo de nuestro hermano José Alejandro. Paz y bien, hermanos y hermanas. Qué hermoso poder estar con ustedes de nuevo reflexionando este hermoso sábado sobre esta hermosa lectura del Evangelio según San Mateo, en la cual pues ya vemos que se nos narra un poco sobre este episodio entre Herodes y Juan el Bautista. Y bajo la luz del Espíritu, hermanos y hermanas, podemos ver ciertas cosas importantes. En este Evangelio pues empieza diciéndonos que se le decía a Herodes, me imagino que del pueblo, sus más apegados, le contaban sobre este Jesús. Y me imagino que le contaban las cosas que escuchaban y también habían visto de Jesús. Y la primera respuesta de Herodes al ver esto fue recordar pues lo que había hecho y aquel gran personaje que él bien conocía, que era Juan. Y lo que él hace en su mente pues es una comparativa inmediata entre estos dos grandes personajes de nuestra historia de fe, que es nuestro Señor Jesús, pero también Juan, quien era
un profeta y era un imitador del Evangelio, que vivía en carne propia lo que era la evangelización y a quienes se les revelaban tantas cosas. Por eso lo primero que hace Herodes es decir, no, pues tiene que ser Juan, este Jesús tiene que ser Juan, reencarnado o devuelto a la vida, como dice el Evangelio. Y hermanos y hermanas, si pensamos un poco, porque luego ya nos narra algo que conocemos todo, y es cómo Herodes había matado o enviado a matar a Juan, que había sido por una mujer, que había prometido y por vergüenza, y hay muchas cosas que señalar ahí, tal vez del ego, del no querer dar nuestro pulso a torcer, tanto así que el mismo Herodes lo lamentó, lo dice la Escritura. Pero eso no quita el hecho, pero sí se ve que Herodes actuó más que por nada, por no pasar vergüenza y dar su palabra a pasar por menos, lo cual es algo terrible que debemos de reflexionar todos también, de no hacer cosas catastróficas por no simplemente ser humildes y equivocarnos y aceptarlo y echar para atrás. Eso es por un lado, y por el otro también es ver cómo esa primera reflexión de Herodes, que compara a Jesús con Juan en su mente, pues también nos da una idea de lo que es ser un imitador del Evangelio, de ser un discípulo del Dios Todopoderoso, porque recuerden, hermanos y hermanas, que Juan vivió pre-Jesús y vivió también en el tiempo de Jesús. Entonces, desde antes de Jesús, Juan ya era la palabra, en su corazón ya habitaba, entonces ya era ejemplo de lo que venía a ser Jesús. Y luego, obviamente, fue partícipe. Pero ¿por qué quiero señalar esto tan grandemente? Porque todo aquel que quiera imitar el Evangelio, que quiera seguir los mandatos de Dios, va a ser muy parecido a Jesús. ¿En qué? En sus frutos. Obviamente no llegaremos jamás a ser Jesús, ni a ser una milésima parte de Jesús, porque Jesús es Dios Todopoderoso. Pero sí, como Juan, vamos a poder que cuando las personas nos vean nuestra vida y escuchen los frutos que dan nuestros pasos, pues sí vamos a poder ser como Jesús. Vamos a poder ser un recuerdo de Jesús, como lo era Juan para Herodes. Tanto así que lo confundió al Hijo de Dios con Juan. Entonces, qué hermoso reflexionar sobre esto, hermanos y hermanas, de que nosotros podamos ser como Juan, vivir tan apegados a la palabra de Dios y al ejemplo de Dios, del Evangelio, que cuando cualquiera escuche de lo que decimos, de lo que hacemos, pues sea un espejo y un recordatorio de nuestro Señor Jesucristo. Y para mí este es el mensaje que más se asemeja a ese camino de espiritualidad que debemos seguir. Creo que es un llamado este Evangelio a que nosotros nos propongamos ser ejemplo y espejo de Jesús, con humildad, sabiendo que jamás llegaremos a la pureza, pero sí querer llegar a la pureza, y que ningún aire de grandeza nos acoja, sino más de humildad, de ser ese honor de ser ejemplo y discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos y hermanas, en este momento pues pidámosle al Espíritu Santo que nos haga capaces de vivir tan firme y tan fiel al Evangelio, que podamos algún día ser recordados como fieles seguidores de Jesús, tal vez nunca confundidos porque ya son otros tiempos,
pero sí recordados como fieles seguidores de Jesús, como espejos de nuestro Señor Jesucristo y de ese corazón, de esa verdad, de esa pureza. Que Dios le bendiga, hermanos y hermanas, y que podamos seguir paso a paso acercándonos más al corazón de Jesús. Bendiciones. Después de escuchar la reflexión del día, preparémonos para la bendición de parte de Fray Pedro. El Señor esté con ustedes. El Señor les bendiga y les guarde. Le muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Les mire con cariño y les conceda la paz. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familiares y permanezca para siempre. Paz y bien. Ven con ambas manos, levanta el ladrillo, construye el altar. Pon sobre ella un techo, protege a tu iglesia de todo mal.